El contexto. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un episodio más de El Contexto, hoy con un tema muy interesante que se ha estado desarrollando en algunos lugares del país y en otras índoles a nivel mundial, que tiene mucho o que está relacionado mucho con lo que es la sostenibilidad y también, por decirlo de alguna forma, volver a nuestras raíces de cultivo y de subsistencia, la idea de poder aprovechar los recursos que tenemos cerca, ya sea de nuestra casa, nuestra comunidad, y pues obviamente hacer la protección del ambiente, de lo que tenemos en este momento, que obviamente sabemos ha sufrido muchas transformaciones y que también pues en cierta forma ha sido un ente provocador de este cambio climático el cual estamos sufriendo actualmente. Sin embargo, como sabemos, aquí analizamos un poquito el contexto para entender de dónde nacen todas estas ideas y cuál es el fin primordial de poder generar este tipo de alternativas que puedan ayudarnos a nosotros como seres humanos a poder subsistir de una manera más, más agradecida con el medio ambiente y pues obviamente proteger nuestros recursos naturales. Así que quiero primero dar la bienvenida a Mauricio Ramírez, que nos ha estado acompañando durante estos episodios de El Contexto y que hoy pues obviamente nos va a estar colaborando mucho con sus perspectivas. Y tenemos a Arnoldo Mora, que es un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero en software, que estábamos hablando un poco para conocer un poquito del por qué él toma estas decisiones, ¿verdad? De la vida, que pues, a veces uno llega y dice, pues ya estoy cansado de la ciudad, voy a tomar un, no sé, ya sea un año sabático, voy a cambiar mi rutina, voy a cambiar mi mentalidad, hago preparaciones, empiezo a estudiar otras cosas y termino en Talamanca. En estos momentos él se encuentra en Talamanca con un proyecto de bioregionalismo, el cual está desarrollando ahí con la comunidad y que ya él los va a explicar más adelante. Él tiene 20 años de experiencia en el área de tecnología y en la parte social, entonces eso también pues en cierta forma le está ayudando a pues, generar toda esta iniciativa en las comunidades. Así que quiero darle la bienvenida, las gracias a Arnoldo por acompañarnos en este tercer episodio del Contexto. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación más bien. Mauricio, si gusta, metámonos un poquito en el contexto de qué trata esto del bioregionalismo, ¿verdad? Y saber un poquito de dónde viene esta idea, esta perspectiva de pues, combinar un poquito ya lo que ya veníamos haciendo, digamos, en los inicios de la civilización humana, que era utilizar los recursos naturales para nuestra subsistencia y pues trabajarlo dentro de lo que son, por decirlo de alguna forma, nuestras comunidades. Hola, muy buenos días, estimado Ramiro, muchas gracias. Y Arnoldo, qué gusto tenerte por acá en este espacio tan bonito para discutir sobre diferentes temas de actualidad y desde luego plantear perspectivas a futuro de líneas que son muy interesantes y totalmente en armonía con las necesidades de nuestro planeta. Como lo planteaba Ramiro, es importante recalcar un poquito el contexto histórico del por qué hoy vamos a hablar de estos modelos alternativos de desarrollo. Me voy a ir a la modernidad nuevamente, así como en el primer capítulo conversamos de la revolución industrial y el futuro del trabajo con don Álvaro Ramírez, que nos acompañó. Hoy nos vamos a remontar también un poquito a esa época histórica, ya que el gran antecedente que debemos conocer para tener una mayor comprensión del tema de hoy tiene que ver con la famosa ideología del progreso que trajo la modernidad consigo, ¿verdad? Que trajo la modernidad consigo además de la mano de la revolución industrial y que fue adoptada sin mayor resistencia por todas las ideologías políticas de este gran periodo histórico, ¿verdad? Llámese el liberalismo, comunismo, fascismo, independientemente, todas creían en esta ideología. Esta ideología tiene que ver con la idea de que inevitablemente todo avanza de forma lineal, o sea, de forma ascendente y para bien, ¿verdad? No hay retrocesos, digamos. Permite creer en la existencia de una relación causal tan íntima entre innovación tecnológica y avance humano que termina asumiéndose como verdadera y como un axioma incuestionable, o sea, se nos convierte en un dogma. Y si bien es cierto, esto transformó la vida y el mundo, nos permitió llegar hasta donde estamos hoy, incluso aquí conversando desde diferentes partes del país y conectados por internet, hubo también algunas fallas
o detalles que se dejaron de ver y que nos tienen en grandes apuros hoy, casi al borde de la extinción, como muchos científicos ya nos lo están demostrando, ya que la entropía generada por su método es responsable de alcanzar los límites planetarios, que Arnoldo ahorita nos va a comentar más al respecto, como antesala del biorregionalismo, en los que nos encontramos. Así que esta dinámica, ¿verdad? Esta dinámica conllevó a la creación de modelos de desarrollo cuya lógica de crecimiento infinito nos hizo entender que con un planeta finito en recursos era imposible continuar bajo dicho sendero. O sea, es muy irracional creer en una economía o un modelo productivo que crezca infinitamente con un planeta completamente finito. Es una contradicción. Así que frente a esta crisis profunda, es necesario resignificar conceptos y crear nuevas alternativas de un desarrollo mucho más inclusivo, humanista y en armonía con el ambiente. Aquí es donde el biorregionalismo se convierte en una nueva tendencia muy estudiada alrededor del mundo, y Arnoldo es experto en eso. Así que, Arnoldo, contanos un poquito, dentro de ese gran contexto, ¿qué es el biorregionalismo y cómo este estudio sobre los límites del planeta son la antesala para plantear alternativas diferentes? Sí, Mauricio, muchas gracias. Bueno, y gracias por lo de experto, ¿verdad? Yo realmente me considero más un estudioso del tema y un practicante nuevo de esta materia. Pero sí, la importancia, ya explicaste muy bien los antecedentes de cómo llegamos acá y qué nos trajo históricamente hasta acá, ¿verdad? En el año 2009 se hace un gran esfuerzo científico alrededor de este proyecto que se llamó el Estudio de los Límites Planetarios, ¿verdad? Que es por lo demás uno de los estudios científicos más complejos que se ha desarrollado por su característica interdisciplinaria en la historia de la humanidad, ¿verdad? Participaron organizaciones académicas y científicas de todo el mundo para estudiar cuál era el estado de salud de los diferentes sistemas o ciclos que sostienen la vida en el planeta. Y por lo tanto poder tener un marco científico teórico claro para analizar la salud del planeta y su capacidad para albergar vida, ¿verdad? Luego se hace una actualización en el año 2015 y desde su creación original en el 2009 varias organizaciones lo toman como una guía fundamental para hablar de estos temas. Dentro de esas organizaciones, la ONU, ¿verdad?, que lo toma como un documento oficial de referencia para analizar esa capacidad del planeta de sostener vida. Entonces, el estudio de los límites planetarios dividió la salud del planeta en una serie de ejes, en una serie de piezas de un pastel, ¿verdad?, y analizó los grandes sistemas o ciclos naturales y cuál es la capacidad y cómo estamos con respecto a la capacidad natural que tiene el planeta para adaptarse a esos ciclos. Digamos, para responder, ¿verdad?, a los eventos caóticos que ocurren en un sistema complejo y caótico como es este planeta. Los resultados no fueron nada alentadores, ¿verdad? Hay varias áreas de este pastel en las que hemos sobrepasado la capacidad de resiliencia natural del planeta. Y un detalle muy curioso, tal vez el más curioso de este estudio, es que el cambio climático está en cuarto lugar en nivel de emergencia, ¿verdad? Antes está la desaparición de la biodiversidad, los flujos bioquímicos de nitrógeno y fósforo del planeta, el cambio de usos de suelo y en cuarto lugar el cambio climático. Entonces ahí surge una primera gran pregunta, ¿verdad?, para la gente que está en la línea del desarrollo regenerativo y el biorregionalismo, ¿verdad?, que es la pregunta de por qué todo el mundo nos está hablando de cambio climático y nadie nos habla de la característica holística de esta crisis, ¿verdad? Entonces es así que se comienza a estimular un movimiento que comienza a poner sobre el tapete el desarrollo regenerativo, que es la posibilidad, ¿verdad? El desarrollo regenerativo lo que plantea es que tenemos las condiciones tecnológicas de conocimiento, de comunicación y de integración como humanidad
¿verdad?, para atender esta crisis que nos señala el estudio de los límites planetarios de una forma que podamos proveer abundancia a la humanidad, ¿verdad? No solo no destruyendo, porque ya es tarde para simplemente no destruir, sino que podamos transformar nuestros procesos productivos utilizando esta tecnología, estos datos, estos avances con los que contamos, este conocimiento, esta interconexión, producir de una manera que no solo no destruya el medio, sino que le agregue valor, ¿verdad? Que nuestros procesos productivos agreguen valor para sanar este planeta. Podríamos decir entonces que bajo este estudio que se hizo en el 2009 y tomando en consideración que el cambio climático está de cuarto lugar, acá el problema principal es que estamos utilizando los recursos de la tierra, pero no estamos generando nada a cambio. ¿Se podría decir de esta forma? Claro, somos una sociedad extractivista, ¿verdad?, y consumista, que no devuelve nada a cambio, aun cuando tenemos el conocimiento para poder inyectar valor mientras desarrollamos las actividades económicas, sociales y ecológicas de nuestra civilización, ¿verdad? ¿Y por qué es que no se le ha dado tanta importancia a este aspecto? Si lo tomamos en consideración que estamos extrayendo todos los recursos de la tierra, no estamos generando nada a cambio y ponemos como eje principal entonces el cambio climático. ¿Cuál podría ser la razón por la que no se le está dando tanta importancia a este tema? Bueno, creo que ahí esa es la pregunta de fondo de esta crisis, ¿verdad? ¿Por qué llegamos hasta acá hablando de cambio climático, haciendo poco, por cierto, contra el cambio climático, a pesar de los grandes shows y las grandes conferencias internacionales al respecto? Pero creo que hay un factor determinante aquí, y es que cuando reducimos la discusión a cambio climático, surge la oportunidad de hablar de descarbonización. Es decir, el problema es la producción de energía con combustibles fósiles. Reduzcamos la crisis a eso y propongamos una transformación a una economía descarbonizada. No es que descarbonizar no esté bien, sería ideal, es parte importante de la solución del problema, pero cuando reducimos la discusión a eso, evitamos abordar la raíz y la descomposición del sistema sobre el que venimos funcionando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no hablamos de desaparición de la biodiversidad, ¿verdad? Cuando no hablamos de que ese es el problema más preocupante que tenemos hoy en día. Cuando revisamos nuestras actitudes y nuestras acciones, es más fácil concentrarnos en descarbonización, ¿verdad?, y tratar de reducir esta crisis a una cosa que de paso es un gran negocio, ¿verdad?, que es convertir la economía de combustibles fósiles a una descarbonizada y cercenar el resto del cuento para no revisarnos nosotros mismos en nuestro comportamiento como humanidad y como sociedades. El contexto. Según el Foro Mundial de Economía, las máquinas reemplazarán 75 millones de empleos. Algoritmos, Big Data, inteligencia artificial y robots en solo 4 años te pueden reemplazar en el trabajo. Pero no te preocupes, hay una solución. Empezar a prepararse ya, porque en 4 años te podrías estar graduando y potenciando todo lo que está en tu ADN, que es más poderoso que un chip. ¿Ves? Todo esto te hace irreemplazable. Vení a descubrirlo. El contexto. Esta crisis hay que entenderla de forma sistémica y lo hemos conversado en otras ocasiones. Occidente se encargó mucho de fragmentar el conocimiento, ¿verdad? Dividir el conocimiento y enseñarnos la realidad por partes. El pensador francés Edgar Morin, que hablaba en su teoría de pensamiento complejo, decía, es que ese ha sido el problema de Occidente, hay que integrar
los saberes y los conocimientos para entender de forma sistémica cómo es que se desarrollan los procesos que bien vos estás planteando, son complejos y trabajan en otra dimensión que quizás nuestros marcos cognitivos tradicionales no logran entender. En esa línea, vos planteas de esta crisis que es una crisis holística, sistémica. ¿Por qué es importante, Arnoldo, entenderla como una crisis sistémica que conlleva el factor ambiental, el factor planetario, el factor de conciencia y desde luego el factor humano? Sí, bueno, hay un detalle, volviendo a los límites planetarios, hay un detalle interesante sobre ellos, Mauricio, y es que los límites planetarios, ¿verdad?, nos plantean que el planeta es como un sistema complejo, y en la teoría de los sistemas complejos hay una cuestión que es que se dice que cuando a un sistema complejo, como es este planeta, le comienzan a fallar elementos centrales, y esas fallas no son bien entendidas, una falla en un punto comienza a desencadenar fallos en todo el sistema que llevan al colapso del sistema. Por eso el estudio de límites planetarios tiene un enfoque holístico del funcionamiento del planeta, ¿verdad? Y por eso de ahí el desarrollo regenerativo, que se nutre, no es que el desarrollo regenerativo nace con los límites planetarios, pero se nutre mucho a partir de ahí y se potencia mucho. Por eso el desarrollo regenerativo y el bioregionalismo, que es una visión comunitaria del desarrollo regenerativo, entienden las soluciones desde 4 ejes: el económico, el social, el ecológico y el de visión de mundo, ¿verdad? Y es muy interesante eso que mencionas, Mauricio, porque en visión de mundo uno de los temas que tratamos ahí es el de la ciencia holística, ¿verdad? Hay grandes pensadores de la humanidad como Goethe, como Rudolf Steiner, que es padre no solo de teorías educativas muy modernas, sino también de la agricultura biodinámica. Hay toda una vertiente científica que analiza la ciencia desde una perspectiva holística han sido aportes de grandísimos pensadores de la humanidad, que está absolutamente negada en esta imposición ideológica de la que hablabas vos al principio, ¿verdad? Entonces, esto es de alguna forma reconectarnos con una visión científica saludable. Vamos entendiéndolo. Esto tiene que ver incluso no solamente con una comprensión conceptual, teórica o académica, sino con una interiorización en mí de eso. O sea, implica desarrollar una conciencia profunda de la situación actual que me identifique con esa causa y me haga trabajar o caminar en esa dirección, ¿cierto? Tiene que haber algo de fondo ahí. Totalmente. Cuando hablamos, por eso no hablamos solo de los 3 ejes tradicionales de la sostenibilidad, que son económico, social y ecológico. Por eso hablamos también de visión de mundo, ¿verdad? Esa visión de mundo pasa por poder nosotros como ciudadanos reconectarnos nosotros mismos, ¿verdad?, con una cosmovisión de cómo funciona el planeta en el que vivimos, que es un sistema complejo que provee abundancia, y que nosotros estamos destruyendo esa abundancia que él es capaz de proveer, ¿verdad? Y revalidar inclusive ahí no solo nuestra comprensión de los sistemas naturales de formas muy interesantes, que voy a mencionar ahorita, sino también reentender cómo funciona el universo e inclusive volver a visitar el qué tienen que decir culturas antiguas, ¿verdad? ¿Qué tienen que decir nuestras raíces indígenas sobre la comprensión de cómo funciona el planeta y el universo como sistema complejo proveedor de abundancia, ¿verdad? Y esto lleva, la gente cuando escucha estas cosas a veces podría pensar, bueno, este tipo es un pachamámico, ¿verdad?, que le canta al sol por las mañanas, y no se trata solo de eso. Fíjense que hay, por ejemplo, están surgiendo nuevas tesis, como es la biomímica, por ejemplo. La biomímica es un concepto de diseño que parte de que la mejor forma de diseñar cualquier objeto es mirar cómo lo ha diseñado antes la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted tiene que diseñar un casco, vaya, en vez de invertir usted millones de dólares en desarrollo,
vaya, invierta mucho menos dinero en investigar cómo desarrolla la naturaleza los cascos y qué estructuras usa para construir cascos. Vaya, observe una tortuga. Y en base a cómo está diseñado el caparazón de una tortuga o otros elementos similares en la naturaleza, aprenda cómo es que tiene que diseñar usted el casco. La biomímica dice que esa es la forma más efectiva de llegar al mejor diseño de la manera más inmediata, porque usted se está basando en millones de años de evolución natural que no va a poder superar nunca usted en una investigación independiente. Y fíjense qué interesante, fíjense si esto no es nada más de hacerle cantos al sol, que ya empresas como Mercedes-Benz están integrando la biomímica en sus procesos de diseño y ya están produciendo un primer vehículo que va a salir al mercado cuya aerodinámica su concepto aerodinámico está diseñado a través de un proceso biomímico y está inspirado en el pez globo. Es una van que está inspirada en la aerodinámica del pez globo. Entonces vean cómo estas formas, ¿verdad? Cómo todas estas teorías que nos plantean los límites planetarios, el desarrollo regenerativo y el bioregionalismo, no es una religión abstracta. No, realmente es pensamiento científico sistémico que nos abre muchas luces en esta etapa difícil en la que estamos. O sea, aquí lo que estamos viendo entonces es que estamos haciendo una regresión a los conceptos básicos de los inicios de la civilización, de la subsistencia, de cómo se tenía que trabajar con lo que había, ¿verdad? En esa perspectiva, ¿cómo ha sido ese movimiento a partir de esos resultados de buscar generar estas alternativas, de aterrizar esta idea de bioregionalismo? ¿Cómo ha sido esa interacción con los países que han buscado desarrollar esta iniciativa y cómo se ha ido propagando por el mundo? ¿Cuáles podrían ser, por decirlo de alguna forma, los países que más han tenido cierto interés en proponer esta idea y cómo llegó aquí a América? Sí, vamos a ver, creo que es importante en este punto, para contestarte esa pregunta, que hablemos un poquito, creo que ya hemos hablado bastante del concepto general de desarrollo regenerativo, ¿verdad? Que es aquel de aprender a producir, inyectándole valor al sistema natural en vez de destruyéndole valor. Luego de ese concepto de desarrollo regenerativo, el bioregionalismo, que también es más antiguo que esto, de los límites planetarios, pero que se ha nutrido mucho del desarrollo regenerativo y de los límites planetarios, el bioregionalismo, ¿qué es? Es un planteamiento de que la forma más sana, productiva y eficiente de desarrollar una comunidad es partiendo de que esta comunidad parta de tener la conciencia y la capacidad de análisis de observar qué son los sistemas naturales que la rodean y que sostienen la vida en ese territorio. O sea, pasa por un proceso de conciencia de identificar y estudiar cuáles son los sistemas que sostienen la vida en mi localidad. Eso es el bioregionalismo, ¿verdad? Se dice que hoy en día existen más de 100 millones de seres humanos alrededor del mundo que ya trabajan en proyectos que tienen que ver con desarrollo regenerativo. Y hay muchísimas iniciativas bioregionales de diferente escala, ¿verdad? Desde iniciativas ciudadanas que tienen propuestas bioregionales para todo el estado de California, en Estados Unidos, hasta pequeñas comunidades autosostenibles en diferentes partes del mundo, algunas muy importantes y simbólicas en Alemania, ¿verdad? Que ya practican un estilo de vida y de producción bioregionalista, ¿verdad? Todo esto adquiere además una escala global y una gran expectativa cuando en los acuerdos de París, ¿verdad? Se nos habló de que se iban a activar recursos para apoyar directamente a las comunidades en el combate del cambio climático. Inclusive en Costa Rica, el compromiso del gobierno costarricense habla de invertir esos recursos que eventualmente vengan de ese marco en la creación de resiliencia de las comunidades ante las amenazas del cambio climático. Vean qué importante. Eso activó toda una discusión mundial y una discusión local en Costa Rica también, donde se crearon diferentes grupos que están tratando de apoyar estas tesis en diferentes partes del territorio y de diferentes formas.
Ahí fue cuando comenzamos un poquito a hablar de bioregionalismo en Talamanca con algunos actores de la sociedad. Lamentablemente nos hemos dado cuenta también de que los recursos del Acuerdo de París están cayendo en la intermediación institucional de siempre y que no es cierto que estén disponibles para el acceso de las comunidades, ¿verdad? Y eso lo vivimos nosotros mismos aquí tratando de investigar cuáles son las opciones que hay para que nos apoyen. Pero esa es más o menos la forma como se ha venido desencadenando y potenciando la discusión, que en Costa Rica está caminando por diferentes vertientes, por diferentes grupos, pero yo creo que en Costa Rica y en el mundo en general, las tesis del desarrollo regenerativo y el bioregionalismo están siendo más apoyadas desde la ciudadanía que desde la institucionalidad. Y ese es uno de los problemas graves que tenemos. La institucionalidad global está matriculada con la tesis de la descarbonización y sigue manteniendo una perspectiva casi que de desprecio o poca fe hacia el rol de las comunidades en el diseño de sus propias propuestas de desarrollo. O sea, podemos interpretar que todavía las grandes potencias o las empresas son las que están decidiendo cómo se debería ejecutar esa protección al medio ambiente. No lo está dejando a matriz, por ejemplo, de las comunidades que perfectamente con pequeños desarrollos de proyectos como es el bioregionalismo podrían generar una base que podría ayudarnos a mejorar la calidad del medio ambiente. Sí, desgraciadamente digamos, creo que se ha avanzado desde el protocolo de Kioto, ¿verdad? No quiero extenderme muchísimo en esta tesis, pero el protocolo de Kioto fue cercenado a medio camino por el mundo industrializado, ¿verdad? Para que no se invirtieran recursos en proteger bosque virgen. Eso hay que decirlo así, por eso fracasó ese protocolo. Del protocolo de Kioto al Acuerdo de París, como acuerdo global sobre sostenibilidad, creo que en el Acuerdo de París se ganó claridad sobre la mesa de que esto se puede resolver solo desde la ciudadanía y solo desde la comunidad. Eso fue un avance político concreto, ¿verdad? Pero en la práctica ese discurso no se superó. En la práctica se sigue haciendo lo mismo, tramitando fondos a través de cadenas institucionales y de intermediación que dificultan que las comunidades puedan ser actores de primera fila en este cambio. Eso es un factor importantísimo. Nosotros aquí dentro tenemos un pequeño proyecto que hemos ido tratando de elaborar que se llama Bioregión Talamanca y ahorita estamos muy concentrados en poder llevar a los colegios de Talamanca, a partir de algunas experiencias que ya hicimos, una capacitación de permacultura e innovación para que todos los jóvenes tengan ya una visión de mundo alineada con esto. Y en una primera etapa encontramos apoyo institucional y ahora estamos tratando de trabajar con que esas instituciones ¿verdad? Entiendan la importancia de esto y entiendan cómo se trabaja directamente con una comunidad sin imponerle una maratón de caos administrativo y burocrático para poder ser apoyados por el gobierno, para poder tener becas para capacitar a estos muchachos en estas tendencias de primera línea a nivel global. Y en eso estamos, en esa batalla que ha sido un parto complejo, pero que bueno, que todavía tenemos fe de que va a llegar a buen puerto. El contexto. Según el Foro Mundial de Economía, las máquinas reemplazarán 75 millones de empleos. Algoritmos, Big Data, inteligencia artificial y robots en solo 4 años te pueden reemplazar en el trabajo. Pero no te preocupes, hay una solución. Empezar a prepararse ya, porque en 4 años te podrías estar graduando y potenciando todo lo que está en tu ADN, que es más poderoso que un chip. ¿Ves? Todo esto te hace irreemplazable. Vení a descubrirlo. El contexto.
¿Cómo se hace la selección de las comunidades? ¿Se toma en consideración esto de los límites planetarios, obviamente, para ir identificando cuáles podrían ser los sectores donde más se podría acoplar este sistema? ¿Y cómo se van detectando las comunidades que podrían ejecutar este plan? Bueno, nosotros en el caso de Talamanca hicimos un pequeño plan piloto de un curso de innovación muy interesante que hicimos en el colegio de Zixaola. Y escogimos Zixaola básicamente por dos razones. Primero, porque este colegio ya tenía una iniciativa autoorganizada desde la comunidad misma de un laboratorio científico en el colegio que ha participado en ferias científicas, que ha ganado premios internacionales. Y entonces, como ya existía, digamos, esa voluntad autoorganizada en esa comunidad, nos pareció que había un buen terreno ahí, una buena contraparte para poder colaborar en esta experiencia. Además lo hicimos en Zixaola teniendo conciencia de que es dentro de Talamanca, que es ya una de las zonas más aisladas del país. Zixaola es uno de sus distritos más aislados dentro de ese aislamiento. Entonces también lo escogimos diciendo, bueno, vamos a hacer la experiencia en una de las situaciones más críticas, ¿verdad? Y sí, dimos un taller muy interesante donde usamos unos aparatitos, que lástima que no tengo uno a la mano, unas tarjetitas electrónicas que se llaman Arduinos, que nos permiten enseñarle a los chicos programación electrónica y diseño de sus propias soluciones para cualquier asunto de la vida, ¿verdad? Hicimos una pequeña experimentación de esto en Zixaola, para conocer un poco la comunidad, conocer a los chicos, conocer a los profesores, conocer al colegio. Con todos ellos hemos tenido hemos compartido de una forma fenomenal experiencias. Y de ahí fue que surgió como segunda etapa ya poder hacer un curso formal de permacultura e innovación, donde con permacultura estamos enseñando diseño sostenible, autosuficiencia familiar, economía familiar, ¿verdad? Y con la innovación estamos inyectando un factor muy importante, que es que estos muchachos entiendan qué significa ser innovador, qué significa ser creador, ¿verdad? Y que tengan una visión sana de qué significa eso, más allá de tener el último celular o más allá de tener acceso a los bienes materiales de la ciudad, ¿verdad? Porque es un problema complicado en este sector. Y bueno, fue de ahí que surgió la posibilidad de elegir a 20 muchachos de diferentes zonas del cantón, que ya tenemos a 20 seleccionados para pasar a esta segunda fase de experimentación, que es para la cual tenemos el compromiso del gobierno de apoyarnos con 20 becas para estos muchachos. Y bueno, ahí estamos con algunos pendientes de papelería y dudas que hay que aclararle a las instituciones públicas de este país cada vez que uno quiere mover un pie, ¿verdad? Pero creo que eso marcha bien. Y nuestra idea es que si se puede hacer un piloto ya de ese proyecto bien diseñado de permacultura e innovación, podamos convencer a otras autoridades como el Ministerio de Educación Pública de que esta opción se le extienda a todos los colegios del cantón. Esa es nuestra tesis de masificación, ¿verdad? Todos los muchachos de los colegios rurales de Costa Rica deberían tener la oportunidad de capacitarse en esta nueva visión de mundo, ¿verdad? Para ser ciudadanos de primer nivel de esta nueva etapa tan compleja en la que estamos entrando, y no ciudadanos excluidos del mundo, que es como los estamos tratando hoy en día. Ahora, Arnoldo, qué interesante y qué importante esto que mencionas, porque el bioregionalismo tiene un impacto socioeconómico en varias ramas, especialmente en las zonas rurales donde nuestra economía ha estado enfocada en los grandes monocultivos, donde las opciones laborales no son las mejores y donde, por ejemplo, y para hablar concretamente del caso Talamanca, los chicos de los colegios, como vos y yo hemos ido a constatarlo y hemos andado en giras por allá, saben que la única opción laboral que tienen después del colegio prácticamente es la bananera, ¿verdad? Así es. En un mundo que se está transformando, que ya con esto de la pandemia
dejó de ser lo que era y nos mandó a la fuerza de una vez a dar ese paso hacia la era digital, donde la tendencia son las smart cities o ciudades inteligentes, el design thinking y todo esto. Eso preocupa en el sentido de que si nosotros no nos ponemos las pilas, como decimos, estas comunidades rurales, con el avance y el desarrollo tecnológico de hacia dónde van las cosas, van a quedar en el rezago y precisamente eso, vamos a tener compatriotas excluidos de un nuevo orden, de un nuevo modelo, donde deberíamos de tenerlos en primera fila, no solamente, ¿verdad?, por estos temas tecnológicos, sino porque además son las regiones donde se encuentran los recursos y donde se encuentra aquello también de lo cual dependemos, por ejemplo, la agricultura y demás. Pero volviendo un poquito al tema, el impacto del biorregionalismo en la parte socioeconómica es abrir nuevas oportunidades, nuevos mercados o formas de que las personas puedan desarrollar incluso su propio trabajo sin necesidad de seguir anclados a ese viejo modelo de enclave bananero. Sí, en ese sentido, Talamanca es un conjunto de experiencias y contrastes muy interesantes, ¿verdad? Bueno, primero lo que decís es totalmente cierto. Cuando yo llegué por primera vez a dar clases al colegio de Zixaola, la pregunta principal que tenían los muchachos es si, sobre todo los mayores, los que estaban ya en cuarto, quinto año, la principal pregunta era si esto servía para terminar haciendo en la vida cualquier otra cosa que fuera no ir al bananal. Porque ellos saben que la vida en el bananal es terminar reventado, ¿verdad? Eso no es oportunidad de vida, es terminar con tu cuerpo propio reventado por el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ellos miran? Estos jóvenes de colegio miran solo dos oportunidades, ¿verdad? El rezago, que es ir a parar a ese bananal, que no tendría que ser ese bananal, podría ser otro, desarrollado de otra forma más inteligente, ¿verdad? Pero no queremos meternos en eso. O migrar a la ciudad. Esas son las opciones de vida que hay, ¿verdad? Cuando digo que ese bananal no tiene que ser ese bananal, lo digo también porque en Talamanca existen experiencias exitosas desarrolladas con conocimientos locales, donde hay una bananera y platanera que ya pudo dar el salto de pasar de monocultivo químico a un cultivo ecológico, donde suplantaron totalmente el uso de químicos. Lo que es más, en una primera etapa, el único químico que no se pudo sustituir, que era uno que se aplicaba anualmente, no se pudo sustituir porque el Ministerio de Salud no permitía esparcir un producto natural con avioneta. Solo daba permiso para esparcir el veneno que esparce. Vean ustedes qué contradicción más profunda, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay casos exitosos de bananeras que han hecho lo que podríamos decir una transformación a producción bananera regenerativa. Se puede hacer y este país puede tomar la decisión de dar ese salto cualitativo, que es importante además como decisión estratégica económica para el país, porque mientras nosotros tenemos 30 años diciendo que no hay posibilidad de transformar esa industria bananera, que no hay posibilidad de transformar esa industria piñera, mientras nosotros tenemos 30 años de reproducir ese discurso, en esos 30 años Israel investigó y se convirtió en una potencia mundial líder en el mercado de la agricultura de alta tecnología. Entonces no es cierto que no hay alternativas, ¿verdad? Y bueno, esas alternativas surgen. ¿Cómo surgió esa finca que se transformó en Zixaola? Bueno, cuando el dueño de la finca quiso escuchar opciones locales de cómo sembrar banano y plátano. Cuando conversaron con un gran amigo tuyo, que como es Luis Rodríguez, el famoso Luis de Bribri, Tuco. Bueno, Luis fue el permacultor local que les dijo, sí se pueden, si ustedes me dan chance de colaborar, les enseño cómo. Y se logró esa transformación. Entonces, bueno, aquí se reafirma la tesis del desarrollo regenerativo, que sí se puede, ¿verdad? Que sí tenemos el conocimiento y que sí tenemos la capacidad de colaboración para transformar nuestros procesos productivos. Y esa es una parte importante, cómo transformamos el desarrollo económico de un lugar como Talamanca a un desarrollo positivo y no destructivo.
Y lo segundo es a gente que está en esta situación como la de estos muchachos, cómo les enseñamos desde su hogar, desde su casa, desde su jardín, a propiciar la creación de un ambiente de abundancia. Y para eso es que les queremos enseñar el diseño de permacultura, ¿verdad? Que es la gente tiende a pensar, la permacultura es muy famosa por enseñarte a sembrar simulando los sistemas naturales del bosque. Pero la permacultura no es un método de diseño solo para la agricultura, es un método de diseño para cualquier cosa en la vida. ¿Verdad? Entonces, al enseñar esto, queremos demostrar que la economía talamanqueña sí puede funcionar de otra forma, ¿verdad? Pero además propiciar que los muchachos mismos organicen su subsistencia comunitaria, la subsistencia de su propia casa, de una forma inspirada en la abundancia y no en la escasez, que es otra de las grandes imposiciones ideológicas de este sistema del que hablaba Mauricio al principio, son los conceptos de escasez y miedo, ¿verdad? Es parte de las cosas que tenemos que aprender a romper cuando observamos la abundancia que la naturaleza misma puede brindar. Ok, ya para ir cerrando, Arnoldo, ¿cuál ha sido la traba más grande a nivel social? Porque hemos hablado mucho ya de la parte institucional, que obviamente existe mucha burocracia para poder ejecutar algunos planes y demás, pero ¿cuál podría ser o cuál es para usted, bajo la perspectiva que ya usted tiene la experiencia de ejecutar este plan, la traba más grande que hay a nivel social, o sea, a nivel de comunidad, que la gente no cree en el proyecto, a la gente le da pereza, que qué pereza hacer agricultura, que qué pereza sembrar, que qué pereza proteger el medio ambiente? ¿Cuál podría, en resumen, ser esa traba principal que podría permitir un crecimiento más acelerado de esta iniciativa? Mira, creo que muchas de esas cuestiones que estás mencionando, ¿verdad? Que la gente te dice, no, es mentira que se puede hacer agricultura sin químicos, ¿verdad? Muchas de esas muletillas que estás mencionando eran un problema en algún sector de la población, ¿verdad? Que está acostumbrado a repetir lo que escuchó por ahí. Ahora, creo que eso cambió diametralmente luego de esta crisis que se nos vino encima, ¿verdad? Creo que esta crisis que se nos vino encima nos reeducó a todos por una vía express, ¿verdad? En entender por qué es que hay que sembrar, por qué es que no hay que depender de insumos externos, ¿verdad? Y un montón de cuestiones que facilitan mucho el trabajo. Yo creo que la mayor amenaza que tenemos en este momento como país, me atrevería a decir, que es el formato de nuestro sistema educativo. Y por eso en Bioregión Talamanca estamos tratando de priorizar este curso y cómo convencer al Estado de que lo masifiquemos. ¿Por qué? Porque estamos pasando a la gente por 12, 15 años, no sé cuánta gente van los chicos al sistema educativo, ¿verdad? 10, 15 años, que pasamos a la gente por un sistema que le repite todos los viejos conceptos de la educación de hace 300 años. Y estamos produciendo a través de ese sistema analfabetas funcionales, porque esa gente sale a un mundo que ya no tiene absolutamente nada que ver con ese mundo para el que fueron educados. Entonces, en vez de salir educados, salen deformados, ¿verdad? Creo que ese es el reto más grande de este país en este momento. Y por eso nosotros, el equipo de Bioregión Talamanca y yo, que soy un colaborador, Ana Gaspar, del proyecto Finca Tierra, que es la fundadora del proyecto, ahorita estamos absolutamente concentrados en el diseño de ese curso, que ya lo estructuramos, ya se lo presentamos al gobierno, y en poder avanzar con que este tipo de curso comience a ocurrir en Talamanca, primero en este plan piloto, después en un grupo de colegios y después en todos los colegios del cantón, que es una forma de por lo menos en 6 meses de esos 15 años del desarrollo educativo, mostrarle a los muchachos otra opción, otra visión de mundo, y sobre todo otra forma de autopercibirse, ¿verdad? Porque hoy en día estamos produciendo muchachos que se autoperciben como desechos humanos, porque no tienen el último celular, porque no tienen acceso a un carro del año, ¿verdad? Y eso es un pecado capital que si seguimos por esa ruta nos destruimos todos.
y creo que eso es lo fundamental de entender aquí. Y entonces, ese programa es una cápsula para inyectarle esperanza y para inyectarle autoaprecio, autoconocimiento y energía a esta gente para que se inserte en este mundo tan complejo con las mejores herramientas y con el mejor ánimo. Ok. Bueno, esperemos que no tengamos que seguir aprendiendo de las crisis, ¿verdad? Que ya tomemos una conciencia un poquito más aterrizada de la necesidad no solamente de proteger los recursos que todavía tenemos, y obviamente pues darle ese valor agregado a la tierra, a nuestro lugar, a nuestro hogar, y devolverle todo lo que le hemos quitado, ¿verdad? Y aprovechar todos los recursos alrededor que tenemos. Y creemos que esta crisis sanitaria en la que estamos actualmente, pues nos está haciendo retomar algunas raíces de nuestras civilizaciones, ¿verdad? Esa parte de subsistir, de por lo menos tener una huertita atrás en el patio de la casa para poder tener nuestros propios insumos, y obviamente ya teniendo ese cambio conceptual, ese cambio de idea, podríamos progresar de una forma un poquito más acelerada y obviamente enseñarle a los jóvenes la necesidad de proteger a la tierra, porque al final de cuentas los que van creciendo, van naciendo, son los que van a recibir las consecuencias al final, cuando ya nosotros tres o otras personas no estemos en algún momento. Así que primero quiero agradecer a Arnoldo por el tiempo, muchas gracias. La verdad es que nos dejó bien aterrizada esta idea del bioregionalismo y que es necesario un cambio de conciencia para poder proyectar un mundo mucho mejor. Sí, no, muchas gracias a ustedes, muchachos, y sobre todo enviarle el mensaje a todo el mundo de que la verdadera observación científica nos demuestra que tenemos un planeta abundante y que cuando usamos la cabeza, el conocimiento y la colaboración y el entendimiento, sobre todo entre nosotros, es posible adherirnos a esa abundancia del sistema, que es lo que no hemos venido saber haciendo. Pero muchas gracias a ustedes, muchas gracias Mau por la invitación y muchas gracias por este espacio tan importante que están produciendo. Qué gusto como siempre tenerte, conversar con vos y compartir un ratito, como siempre un gran gusto y un fuerte abrazo, cariñoso como siempre. Un abrazo y espero que pasen por su rondón aquí. No lo dude, apenas podamos escaparnos, vamos por allá. Ya si las condiciones están mejor, nos vamos a hacer el programa ya. Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Mauricio. Un abrazo, también. Muchachos. Chao, muchas gracias. Y nos despedimos de este tercer episodio de El Contexto. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima.